Buenos días, estimados. Lamentablemente, este ya es el tercer año en que no puedo estar personalmente con ustedes. De esta vez estoy aquí en Francia para una estancia y muy preocupado con la situación porque pasa Brasil. Bueno, agradezco en primer lugar a la invitación. Me gustaría estar en presencia, pero presencialmente, pero lamentablemente no puedo. De todas maneras, me parece fundamental poder hablar por lo menos un par de minutos para hablar de mis preocupaciones sobre la cuestión brasileña y básicamente sobre el tema. El problema central, en mi perspectiva, que nosotros debemos tratar en el campo de la comunicación está relacionado a partir de la experiencia brasileña de los últimos años de ruptura con una situación en que la centroizquierda estuvo en el poder y ha hecho cosas y ha dejado de hacer otras, pero bueno, la ruptura de esta situación en el caso brasileño ha sido muy traumática y la participación de los medios y de las redes sociales es el tema que nos debe preocupar a nosotros en el campo de la comunicación. Y tal vez lo que me interesa subrayar es la necesidad de tener una perspectiva más compleja sobre estos problemas. O sea, la experiencia brasileña muestra que hay una cantidad de actores institucionales, políticos, económicos que hay que considerar para ver cómo se articulan los medios en el sentido de apoyar un determinado cambio social, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, el caso brasileño deja muy claro que hay que considerar, en primer lugar, la situación de las élites económicas y de la política económica que viene por detrás. Entonces, si el PT estuvo en el poder durante 13 años, acabó su experiencia, de hecho, en la primera crisis económica que enfrentó. O sea, es muy significativo que durante una década los economistas del mainstream no hubieran hecho mayores críticas y que el sistema, mientras estuvo creciendo y permitiendo la participación de las élites económicas en un proceso económico de desarrollo, hubo como un silencio de la academia neoliberal en relación a lo que estaba sucediendo. Bueno, en gran parte, evidentemente, por la opción del PT por una política neoliberal a partir del compromiso que hicieron en el 2012 que garantizó la gobernabilidad. Pero también yo diría porque antes de la crisis una acción más dura de la parte de las fuerzas de derecha sería improbable. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, hay que pensar la importancia que ha tenido, la importancia que han tenido los agentes políticos nacionales organizados en el Congreso. Entonces, hubo una ruptura de un acuerdo
en el que PT participaba con los sectores más tradicionales de la política brasileña. Entonces, ese cambio en el Congreso Nacional fue evidentemente lo que facilitó la realización del impeachment en el 2016. Pero esto solo fue posible, en tercer lugar, porque hubo un movimiento social que estuvo involucrado en este proceso y que fue a partir del 2013 ganando una configuración muy distinta de la que pensaban los movimientos sociales que comenzaron los procesos del 2013 con una perspectiva, con una crítica por la izquierda a la política social del PT y que acabaron saliendo del proceso de las calles que fueron dominadas por una clase media tradicional y una nueva clase media, como se dice, muy situada a la derecha en el espectro político. Estos movimientos sociales fueron la base social, por ejemplo, del golpe que fue el impeachment y enseguida de la elección de la extrema derecha para la presidencia de la República. Esto solo ha sido posible por la acción de los medios, y hay literatura para explicar cómo esto se ha dado, y en un segundo momento por la acción también de las llamadas redes sociales, en que donde surge un problema ahí que voy a hablar dentro de 2 minutos. Antes de eso hay que decir que hay un otro actor fundamental, que es lo que en Brasil se está llamando el Partido de la Justicia. Entonces, la lucha contra la corrupción, que es una bandera que tradicionalmente articula sectores golpistas de derecha, de esta vez asume contornos muy particulares y muy específicos a partir de cambios en la estructura del sistema, bajo básicamente la idea de que hay un principio moral que está por arriba de las formalidades legales. Entonces, el combate a la corrupción, en la perspectiva, por ejemplo, del juez Moro, del artículo famoso que tiene sobre las manos limpias italianas del 2004, en que deja muy clara la importancia de utilización de la prensa y de una articulación con los medios para poder llevar la lucha contra la corrupción tenida como un principio. Es claro que en el país eso hay bibliografía para explicar muy claramente lo que pasó. Hubo una tendencia muy fuerte. El juez Moro hoy está muy claro que ahora que asume la posición de ministro ya del nuevo gobierno, está bastante clara cuál era su intención a nivel político, ¿no? Entonces hubo seguramente una tendencia muy fuerte en un determinado momento en concentrar la lucha anticorrupción sobre el PT y un ataque directo a la figura principal del expresidente Lula, que era el principal candidato a la presidencia de la República. Entonces, son por lo menos, hemos dicho, 4 sectores que hay que entender para entender la complejidad del proceso. Y uno más, retomando ahora el tema de las llamadas redes sociales. En el caso brasileño, el WhatsApp tuvo una importancia fundamental,
el diálogo, yo no les puedo decir en pocos minutos cómo esto ocurre, pero también hay bibliografía que lo explique. El diálogo entre los medios, grandes medios, las calles y las redes sociales, la autoorganización de la derecha, de la clase media de derecha por las redes sociales, ¿no? Esto va a tener un impacto muy interesante para las élites económicas en el proceso del impeachment, pero ya no tanto en la elección de la extrema derecha, que no era lo que se esperaba, no era lo que esperaban los grandes medios de comunicación y no era lo que esperaba el mainstream neoliberal con su proyecto de reformas neoliberales. O sea, la elección de la extrema derecha ha sido un problema, y es un problema en que esto, bueno, no era lo que se proponía, pero fue la opción que adoptaron a partir del momento en que la candidatura de Bolsonaro apareció como la más viable en el campo del centro hacia la derecha en general, ¿no? Pero este es un problema con el que tienen que lidiar en este momento, ¿no? Ya se ha visto que es un gobierno muy conflictivo, que provoca tensiones diuturnamente, y ese es el problema que nosotros estamos enfrentando ahora. Del punto de vista de la comunicación, lo fundamental, para encerrar, no puedo avanzar más en esto, pero lo fundamental del punto de vista de la comunicación, de los estudios de comunicación, es entender cómo la manipulación de los medios se produce articulando los diferentes agentes y no de la manera simplista en que se imagina, como por ejemplo se van tanteando hasta llegar a determinadas opciones, cómo se procesa este diálogo con una parte de la población, y en tercer lugar, cómo se articulan los grandes medios de comunicación con los llamados nuevos medios, y por lo tanto cómo se construye el espacio público, los diálogos en el espacio público en este momento. Bueno, todo esto son temas muy complejos, hay mucha gente discutiendo esto, y yo les propondría aquí simplemente, para encerrar, que discutan estos problemas en la escuela y que se avance en una perspectiva crítica de las limitaciones y de las insuficiencias de los procesos anteriores y de las formas como el pensamiento crítico y de izquierda se comportó en todo el periodo de los gobiernos llamados progresistas en América Latina, que al final acabaron por una ruptura muy significativa y dejando el país en manos de una derecha completamente no sé siquiera cómo decir, pero una derecha completamente retrasada y fuera de cualquier perspectiva de progreso y de desarrollo social. Muchas gracias, no puedo avanzar mucho, estoy aquí en condiciones técnicas un poco difíciles para preparar el vídeo, pero es un gusto siempre estar con ustedes, y espero en el año que viene poder participar personalmente. Muchas gracias y saludos.